Fíjense que se habla de método de fracciones simples porque hace referencia a una fracción en el argumento de la integral, ¿sí? El argumento de la integral va a estar compuesto por una función racional que nosotros ya estudiamos funciones racionales. Recuerden que las funciones racionales son aquellas en las cuales en el numerador y en el denominador poseen funciones polinómicas, ¿sí? Ahora, este método simplemente lo vamos a ver para una particularidad en la expresión racional. Es decir, cuando el grado del polinomio del numerador, o sea, de lo que está acá arriba, es menor que el grado del polinomio que está acá abajo. Esta Q me quedó en minúscula, ese me ayuda. Es decir, por ejemplo, si ustedes tuvieran que calcular la integral x al cuadrado menos 2x sobre x al cubo más 3x menos 5, por ejemplo, si diferencial x, es aplicable este método. ¿Por qué es aplicable? Porque el grado del polinomio de arriba es de grado 2 y el grado del polinomio de abajo es de grado 3. O sea, el de arriba es de menor grado que la de abajo. ¿La condición es que sea un solo grado? No, porque tranquilamente nosotros acá arriba podemos tener una lineal que es de grado 1 y abajo tener una a la grado 5. Y sin embargo el método se puede aplicar igual. ¿Sí? Sin embargo, si es al revés, ¿sí? Si por ejemplo el grado de la que está arriba es más grande del grado de la que está abajo, se puede resolver también simplemente rearmando la expresión dividiendo los polinomios. Polinomios que ya teóricamente saben dividir, no saben hacer una división de polinomios. Pero bueno, eso es simplemente comentario. Recuerden esta condición. Sí. Igual la integral que les pueda mandar a resolver de esto, claramente se va a ver que el grado de arriba es menor que el de abajo, entonces se va a poder resolver sin problema. Una cosa también que hay que aclarar es que para este método de integración, nosotros tenemos tres casos, ¿sí? El primero, ¿por qué? Porque todo esto se va a basar en la factorización del polinomio de abajo. O sea, si yo hablo de factorización de un polinomio, es decir que estoy hablando de buscar sus raíces. Entonces, si yo tengo que buscar las raíces del polinomio, pueden pasar varias cosas. Es decir, si yo tengo un polinomio de grado 3, puede pasar que tenga 3 raíces reales. O que ese polinomio de grado 3 tenga 2 raíces reales, pero que una se repita. O lo que puede pasar, que tenga una raíz real y que las otras sean imaginarias, es decir, no existan. Todo concepto que se ha trabajado en primero, ¿sí? Y que también se han mencionado nuevamente en segundo. Pero son todos conceptos de primero de la función polinómica y de su expresión factorizada. Entonces, fíjense que se dividen en tres casos. El caso en el cual el denominador, ¿sí? O sea, la función que está acá abajo, tenga todas raíces simples. Es decir, que si es un polinomio de grado 3, tenga 3 raíces diferentes. Si es un polinomio de grado 4, que tenga 4 raíces diferentes, ¿sí? El segundo caso es en el cual el denominador tiene todas las raíces reales simples, o sea, existen todas sus raíces, son reales, pero hay alguna con multiplicidad. Es decir, puede haber alguna que se repita 2 veces, otra que se repita 3 veces, ¿sí? O dos diferentes que se repitan 2 veces cada una. Para eso es el segundo caso, que es muy parecido al primero, solo hay una pequeña variante. Y el tercer caso, que es el que no vamos a ver, ¿sí? Que es en el cual el denominador, si la función polinómica de abajo, tenga raíces complejas, ¿sí? Ese no lo vamos a mencionar porque ustedes no trabajan números complejos, no los utilizan, así que en ese sentido, al menos no por ahora, así que en ese sentido no lo vamos a trabajar. Para que se entienda en principio cuál es la metodología de este método para resolver la integral, porque fíjense lo que tengo acá, ¿no? Yo tengo una fracción en el argumento de la integral, es decir, yo tengo que resolver esa integral. Por tabla, o sea, por las integrales inmediatas, no lo puedo hacer porque teóricamente lo que debe pasar es que la de arriba sea la derivada de la de abajo, y eso acá no pasa. ¿Sí? Entonces hay que hacer otra cosa. ¿En qué
se basa este método de integración? En la siguiente expresión, ¿sí? Porque fíjense que nosotros hablamos de la factorización del denominador. Cuando nosotros hablamos de factorización, estamos hablando de un producto. Miren, vamos a ponerlo en algo puntual como para que se entienda la idea. Sé que quizás muchos no están asociados con esta idea, con cómo pensamos la matemática en estas instancias, pero bueno, es una práctica que uno debe adquirir. Por ejemplo, el 6, ¿no? El 6, ¿de qué forma se puede factorizar? Recuerden que factorizar es un producto. ¿Qué producto representa el 6? De factores primos. 3 por 2. Claro. En cuestión de orden, en 2 por 3. Exactamente. Eso es una factorización. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con un polinomio, por ejemplo? Si nosotros tenemos x cuadrado menos 1 como polinomio, su factorización es un producto dado por x menos 1 por x más 1. ¿Ven? El criterio es el mismo. Yo tengo un número que puede ser expresado como el producto de dos factores, y acá con el polinomio pasa lo mismo. Tengo un polinomio que puede ser expresado como el producto de dos factores. El concepto es el mismo. Ahora, supónganse, por ejemplo, que yo tengo 5 sobre 6. Acabamos de decir en este caso que el 6 puede ser representado por 2 por 3. Es decir, que yo puedo expresar lo mismo haciendo 5 sobre 2 por 3. Es lo mismo, ¿por qué? Porque 6 es igual a 2 por 3. Estas dos expresiones son las mismas. Ahora, hay una propiedad que dice que a una fracción para la cual su denominador puede expresarse en fracciones, entonces puede expresarse se puede factorizar su denominador, entonces esa fracción, 5 sobre 6, puede expresarse como la suma de fracciones con el denominador de la factorización. Para ser más claro, sé que esto les debe haber sonado un matete, es el siguiente. Yo puedo a esta fracción 5 sextos expresarla como una fracción en el cual un denominador es 2 y el otro denominador es 3. Pero arriba vamos a tener dos valores diferentes, A y B. Es decir, yo puedo encontrar un A y un B para los cuales las fracciones A sobre 2 más B sobre 3 dan como resultado 5 sobre 6. Es decir, el trabajo mío es hallar esos valores de A y B. Miren, les voy a preguntar esto. ¿Qué valores puedo usar en A y en B para que el resultado me dé 5 sextos? ¿Cómo lo podría pensar? En esto se basa la propiedad, ¿eh? Si yo en el denominador tengo un producto, a esa fracción que es una sola fracción, la puedo expresar como la suma de fracciones. ¿Cuántas fracciones? Dependiendo de los factores en el denominador. En este caso los factores eran 2 y el 3. Miren, para ver esto con mayor facilidad, si yo resuelvo esta suma de fracciones, a mí me queda así. 3 por A más 2 por B sobre 6. Esto tendría que ser igual a 5 sextos, ¿sí? O sea, la suma de estas fracciones tendría que ser igual a 5 sextos. Obviamente, por una cuestión de ecuación, yo puedo cancelar este 6 con este 6, y me quedaría 3A es igual a 2B igual a 5. 3A más 2B es igual a 5. Como yo estoy buscando dos números cualquiera, puedo decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si X vale 1? Si X es igual a 1. Digo, si A es igual a 1. Si A es igual a 1. Si A es igual a 1, todo esto que está acá arriba, a mí me queda así, fíjense. 3 por 1, 3, más 2B es igual a 5. Entonces acá puedo despejar B. Entonces, teniendo un valor de A, puedo encontrar un valor de B. Para expresar a la fracción 5 sextos como la suma de dos fracciones. Miren, como para ver si se entendió esta idea.
vamos a pensarlo así. Supónganse que lo que yo tengo es lo siguiente. 7 sobre, vamos a ponerlo así, 35. Ese 35 ¿se puede expresar como el producto, como un producto de dos factores primos? Siete por 5. Sería 5 por 3, digo 5 por 7. 5 por 7. 5 por 7. Entonces, este 7 sobre 35 se puede expresar como la suma de ¿cuántas fracciones? Este 7 sobre 35 se puede expresar como la suma de ¿cuántas fracciones? De 2. De 2 Claro, porque sería A sobre 5 más B sobre B. sobre 7. B sobre 7. Ahora, piensen en otro ejemplo diferente. Si yo, supóngase que tengo 11 sobre 42. La factorización del 42 es 11 sobre 2 por 3 por 7. ¿Qué quiere decir? Que este 11 sobre 42 se puede expresar como la suma de ¿cuántas fracciones? 3. De 3. 3. Sería A sobre 2 más B sobre 3, ¿sí? Más C sobre 7. Y mi trabajo sería encontrar quién es ese A, quién es ese B y quién es ese C. ¿Qué se puede hacer, sí? Pero fíjense qué es lo que dice la propiedad. Si yo tengo una fracción en la cual el denominador se puede expresar como un producto, esa misma fracción se puede expresar como la suma de fracciones más simples. Porque en realidad el objetivo de este método para integrar es a esta fracción que esté en el argumento de la integral, expresarla como la suma de fracciones que son un poco más fáciles. Pero para poder expresarla de esa manera, yo necesito ¿qué? Factorizar el denominador. Es decir, buscar las raíces del denominador. Ese es el método. Vamos a hacerlo paso por paso. ¿Sí? Esta integral, así como está, no la puedo resolver de manera directa. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Agarrar el denominador, x al cuadrado menos 5x más 6, igualarlo a 0 y buscarle sus raíces. Raíces que van a ser 2, ¿sí? x1 y x2. ¿Quién serían las raíces de esa cuadrática? Si la buscan con la calculadora o haciendo la resolvente, ¿no? Esos valores son, ya les digo, 2 y 3. 2 y 3. O sea que esta cuadrática se puede expresar de forma factorizada. ¿Con quién? Con sus raíces. x2, x igual 2 y x igual 3. ¿Cómo sería la factorización de esta cuadrática? A ver si te acuerdan la forma factoriada. ¿Cuál sería la forma factorizada? Conociendo las raíces. Es el primero. X por X menos 2 Sería por X más menos 3 o más 3. menos 3. ¿Cómo era? X menos 2 Menos 3. por X menos 3. Porque recuerden que en la expresión factorizada ponemos las raíces con los signos Con el cambiados. signo contrario. ¿Sí? Entonces, quiere decir que a esta integral que yo quiero resolver acá, la puedo expresar de esta manera, miren. En vez de expresar al denominador como forma polinómica,
la puedo expresar como forma factorizada, o sea, como x menos 2 por x menos 3. Entonces, si yo esta fracción que está acá, la puedo expresar como un producto en el denominador, a esta misma fracción la puedo representar como la suma de ¿cuántas fracciones? De 2. De 2, ¿De 2 fracciones? claro. ¿Y cómo quedaría esa suma de fracciones? Si recuerdan lo que escribí hace un rato. ¿A sobre quién? A sobre 2, No, sobre x menos 2, sobre el factor. x menos 2. Claro. Claro. Y Y B, b sobre x menos exactamente, 3. sobre x menos 3. ¿Ven que el criterio es el mismo? El criterio es el mismo. Profe, y si ahí pone X, Sí, decime. no. Si ahí ponemos X más 6, ¿no es lo mismo? No, no. Haciendo el X 2 por 3, 6. No, se no. puede. Porque lo que vos tenés que poner son las expresiones factorizadas. Ah, La factorización del denominador es este producto. Entonces, en la suma de fracciones van esos dos términos que son los productos. X por x menos 2 por el x menos 3. Por eso cuando en el ejemplo que mencionaba de 5 sobre 6, esto era 5 sobre 2 por 3. claro, claro, sí está bien. Y la suma es con fracciones en donde abajo esté el término que se multiplica. En este caso el 2 y el 3, y en este caso los términos que se multiplican son x menos 2 y x menos 3. Ok. Ahora. Claramente lo que sucede es lo siguiente. Yo paso de tener una expresión complicada para integrar a una expresión un poquito más fácil de integrar. Pero para poder integrar esto que está acá, ¿qué necesito conocer? El valor de A y B. Exactamente, el valor de A y B. Entonces, el segundo paso, ¿cuál sería? Hallar A y B. Entonces vamos a escribirlo acá. Bueno, segundo paso, como para que les quede ahí, hallar, en este caso, A y B. Y lo vamos a hallar de la siguiente manera. Nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que esta factorización de acá es igual a esta suma de fracciones. Si me acomodo esto. Esta factorización de acá es igual a la suma de fracciones A sobre x menos 2 más B sobre x menos 3. ¿Sí? Es a lo que llegamos. Esta fracción factorizada en el denominador es igual a esta suma de fracciones. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo acá? Sumar estas fracciones. Puedo sumar estas fracciones. Como aprendí en la escuela secundaria, o inclusive algunos en la escuela primaria, no los que tuvimos suerte. Es decir, fíjense, si yo tengo, por ejemplo, A sobre B más C sobre D, ¿cuál es la forma genérica para resolver esta suma de fracciones? O sea, yo acabo lo que voy a hacer es buscar un común denominador. ¿Qué iría abajo en ese común denominador? B por D. Claro, la multiplicación de los dos de abajo, B por D. Y arriba, obviamente, yo tendría el más, porque es la operación esta que está acá. Tengo que agregar dos términos. Uno acá y uno acá. ¿De dónde salen esos términos? De multiplicar cruzado. De A por D. Claro, A de por A D por y B D por C. y de C por B. Exactamente. De multiplicar A por D y C por B. Entonces, con ese criterio, si yo quiero sumar estas dos fracciones que están acá, ¿no?
¿Cómo me quedaría esa suma de fracciones? Abajo claramente me quedaría x menos 2 por x menos 3, o sea, el producto de los dos términos que están en el denominador. Tendré un más, ¿sí? Que es el que separa los dos términos. ¿Y el primer término quién sería? A ¿Sí? por X menos 3. Exactamente. A por x menos 3. Muy bien. ¿Y el segundo término quién sería? Más B por X menos 2. Exactamente. B por x menos 2. ¿Me siguen hasta acá? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Ahora, noten lo siguiente. Lo que yo quiero comparar es mi primera expresión con mi última expresión. O sea, es una ecuación. Ecuación con muchísimas incógnitas, pero que ahora van a ver cómo las resolvemos. ¿Qué característica tiene? ¿Qué característica tiene? Esperen que bajo el... ¿Qué característica tiene? Que este denominador que está acá abajo es igual a este denominador que me queda después de la suma. Entonces, en una ecuación, ¿qué pasa con los dos términos de abajo que son iguales? Si uno está de un lado del igual y el otro está del otro lado. ¿Qué va a pasar con estos dos términos de acá? Se van a Se cancelar. simplifica, Claro, se se simplifica. cancela. Y fíjense que lo único que me queda a mí abajo es el término x más 1 es igual a A por x menos 3 más B por x menos 2. O sea, de esta expresión que la voy a pintar en verde porque es lo importante, lo que vamos a hacer es hallar el valor de A y el valor de B. Recapitulemos todo lo que hicimos hasta el momento. Mi objetivo es resolver esta integral, que es una fracción complicada, transformándola en fracciones un poco más simples. Para transformarlas en fracciones un poco más simples, yo lo que necesito es factorizar el denominador, o sea, buscarle las raíces al término de abajo. Le busco las raíces, ¿sí? Que en este caso eran 2 y 3, y expreso ese denominador en su forma factorizada. Quiere decir que es lo mismo tener este cociente, esta expresión racional, que tener esta que está acá. Y por el teorema que vimos en principio, esa fracción cuyo denominador es un producto se puede expresar como la suma de fracciones más simples. ¿Cuántas fracciones van a ser? La misma cantidad de fracciones que los términos del denominador. Como yo acá tengo dos términos en el denominador, lo que voy a tener es la suma de dos fracciones. Una vez que llego a eso, el segundo paso es hallar A y B. Para hallar A y B, lo que hago es comparar la primera fracción con la última. ¿Cómo obtengo la última? Sumando la segunda, sumando las fracciones simples. Sumamos fracciones como ya saben. Eso me permite cancelar los términos de abajo y tener esta expresión verde que me va a permitir hallar I y B. A esto lo voy a agregar. ¿Cómo hallamos? ¿Cómo hallamos A y B? Utilizando los valores de las raíces. Es decir, ¿quién eran las raíces? x1 igual 2 y x2 igual 3. Estos dos valores los voy a usar para hallar A y B. ¿Cómo? Uno por uno. Miren, vamos a hacer esto. Después de que obtengo esta expresión verde, que es importante, vamos a definir lo siguiente. ¿Qué pasa si x es igual a 2? En la expresión esta que tenemos acá. La expresión esta que tenemos acá, la verde, lo importante. A ver si me deja borrar. ¿Qué pasa con eso? Yo tengo un igual. ¿Qué me queda del lado izquierdo del igual? Mira, queda así. 2 más 1. O sea, reemplazo en la x el valor de la primera raíz.
2 más 1. Ujú. Está la X va el 2. Y del otro lado, fíjense que me va a quedar A por 2 menos 3 más B por 2 menos 2. En esta expresión, después de reemplazar a X por la primer raíz, ¿qué término se elimina? ¿Quién se cancela acá? El 2 menos 2. Claro, el 2 menos 2 se vuelve 0 y 0 por B es 0. Sí. Quiere decir que este término directamente se va, ¿sí? Y lo que a mí me queda es, del lado izquierdo, obviamente, el 3, 2 más 1 es 3, y del otro lado, fíjense que me queda menos 1 por A. ¿Por qué me queda menos 1? Porque acá hacemos 2 menos 3, ¿no? 2 menos 3 es menos 1. Sí. Y para hallar el valor de A, ¿qué es lo que debería hacer? Despejar. Pasar al otro lado. Pasar Claro. el menos 1. Pasar el menos 1. ¿Y cómo pasa ese menos 1 para el otro lado? Dividiendo 3. Bien, Pidiendo. dividiendo. Porque este menos 1, entre paréntesis, acá está multiplicando a la A. Estamos ¿sí? multiplicando. Entonces me queda... Uy, me pongo aquí lado. Entonces me queda que menos 3 es igual a... Listo, ya tengo el primer valor. De A, el que necesitaba. En verde puede ser importante. ¿Cómo obtuve el valor de A? Utilizando la primera raíz. Vamos a utilizar entonces la segunda raíz. ¿Qué pasa si X es igual a 3? O sea, en la expresión original esta que tengo acá, la que encontré, la que necesitaba. Va a pasar lo mismo, pero se va a simplificar el término de la A, ¿no? Exactamente. Va a pasar lo mismo, pero el término que se va a ir va a ser este. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando yo ponga el 3 acá, acá me va a quedar 3 menos 3 es 0, y 0 por A es 0. Entonces se va a ir ese término. Quiere decir que a mí me quedaría 4 de un lado, y del otro lado me quedaría 2 1 por B. por B. ¿Sí? No, 1. 1. 1 por B. Porque pongo el 3 acá, y 3 menos 2 es 1. Y se resuelve de la misma manera, ¿no? El 1 pasa dividiendo, que no me va a modificar en nada, pero vamos a pasarlo igual. 4 dividido 1 es igual a B, y por lo tanto 4 es igual a B. Tenemos entonces los dos valores de A y B que necesitamos para resolver la integral. Porque ahora, una vez que encontramos A y B, vamos a poner así, por último, resolvemos la integral. Recuerden lo siguiente, nosotros ¿qué hicimos? A la integral original que yo quiero resolver, la transformé en una suma de fracciones. Pero para poder resolverla necesitaba el valor de A y el valor de B. Valor de A y B que ya encontré. A dijimos que valía menos 3 y B dijimos que valía 4. ¿Cómo se resuelve esta integral? De una manera muy, muy sencilla. Vamos a aplicar las propiedades que ya conocemos. No va a haber nada extremadamente raro. Es decir, como tengo la integral de una suma, la puedo dividir en una suma de integrales. Es decir, a mí me va a quedar así. La integral de menos 3 sobre x menos 2. Bueno, son cosas que pasan. Ahora sí. Bueno, estábamos en la misma, ¿no? Ya habíamos planteado el reemplazo de A y B, ¿sí? Ahora vamos a resolver las integrales. Como es la integral de una suma, yo voy a plantear la suma de integrales y por lo tanto me va a quedar así. Esto más o menos estamos por acá. La integral de menos 3 sobre x menos 2 diferencial x más la integral de 4 sobre x menos 3 diferencial x. Ahora bien, como yo voy a resolver cada una de estas integrales por separado, lo que puedo hacer es lo siguiente. Hay una propiedad que dice, para una integral inmediata, ¿no? Esta no sé si está en la tabla, pero ya que está se las comento. ¿Cuál es la integral, por ejemplo, de 1 sobre x? Diferencial x.
¿Cuál es la integral de 1 sobre x? Logaritmo natural de X. Logaritmo natural de x, exactamente. Logaritmo natural de x. Es el módulo, ¿no? Pero en definitiva es lo mismo. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo 3 sobre x, diferencial x. Para aparecer la integral de 1 sobre x, ¿qué es lo que debería hacer con este 3? Sacarlo fuera de la... Claro, sacarlo afuera en la integral. Entonces me quedaría así. 3 por la integral de 1 sobre x, diferencial x. Y de ahí obtengo que en realidad la integral es 3 por el logaritmo natural del módulo de x. Con el mismo criterio, pueden pensar lo siguiente. La integral de 1 sobre x más b o menos b más menos b es igual al, diferencial x, ¿no? Es igual al logaritmo natural del módulo de x más menos b. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque atención a esta situación. ¿Por qué puedo plantear la resolución de esta integral de forma inmediata y de esa manera? Porque lo que hay acá abajo es una lineal. Atentos a eso. Es una lineal. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo 1 sobre la integral, ¿no? De x cuadrado más 1, diferencial x, esto no es el logaritmo natural del módulo de x cuadrado más 1. Esto no es, no, así grande. ¿Por qué no es esto el logaritmo, el resultado de esta integral? Porque lo que está abajo no es una lineal, es una cuadrática. Esta propiedad que les acabo de escribir acá, obviamente si quieren la copian y la tienen a mano, más que nada para la instancia oral, porque puedo preguntar algo de esas características. ¿Por qué esto sí y por qué esto no? La respuesta es porque esta es una lineal y esta no. Me sirve para lo que estoy haciendo ahora. ¿Puedo preguntar algo? Sí, pregúntame. Pero no tiene que ver con esto, pero Bueno. no podía resolver, no, sí y no. O sea, no podía resolver el ejercicio I de la guía y ahora me estoy dando cuenta que aplica esto para resolverlo porque yo no lo podía resolver. Claro. El I de la guía no me acuerdo cuál es. Ahora, si tenemos tiempo después de la clase, antes que termine la clase. Por favor. Sí, no te Por favor. Sí. Bueno, el I. Así me acuerdo de tenerlo anotado. Entonces, fíjense que esto mismo lo vamos a utilizar para resolver las integrales. ¿Por qué? Porque este menos 3 que es constante, yo lo voy a sacar afuera de la integral. Entonces me va a quedar menos la integral, en este caso de quién. Menos 3. Menos 3, la integral de 1 sobre... De 1 sobre... x menos 2. X menos 2. Diferencial x. Y lo mismo con el otro. O sea, más 4 por la integral de 1 sobre x menos 3 diferencial x. ¿Y de qué me sirve esto? De saber lo siguiente. ¿Cuál es la integral de 1 sobre x menos 2? Por lo que acabamos de ver. El logaritmo natural. El logaritmo natural de x. Exactamente, de x menos 2. ¿Por qué puedo asegurar eso? Porque lo que está acá abajo es una lineal. Entonces, en definitiva, el resultado, vamos a ponerlo acá al lado, el resultado de esta integral es menos 3, logaritmo natural del módulo, si no ponen el módulo no hay problema, de x menos 2, más 4 por el logaritmo natural del módulo de x menos 3. Este es el resultado de la integral. El resultado de qué integral, de esta que estábamos intentando resolver. Sé que el proceso es largo, pero es bastante mecánico, ¿sí? No tiene nada que sea extremadamente raro, ni nada que no puedan realizar, porque fíjense que son operaciones básicas, pero que sean básicas no significa que sean fáciles. ¿Por qué?
Porque si yo tengo que hablar de una suma de fracciones con números es una cosa, pero si tengo que hablar de sumas de fracciones con letras es otra cosa. Entonces ahí es donde radica la situación. Utilizar las herramientas básicas que nosotros tenemos de la matemática en contextos un poco más complejos. Eso es hacer matemática y es lo que nos interesa. ¿Se entendió más o menos este proceso? Ahora vamos a ver otro ejemplo de este estilo. Con un poquito más de dificultad, pero otro ejemplo. ¿Estamos hasta acá más o menos? Sí, está. Más o menos. Sí, más o menos, profe. Más o menos. Está queriendo. Fíjense que estamos utilizando todas cosas que sabemos. Dentro de todo. Se corta, che. Ahora. Ejemplo. Sí, teniendo en cuenta que tardamos 1 hora en resolver con usted un ejercicio, ¿no? Ay, pero porque yo lo hago lento. Pues yo voy lento. Si Ah. no, Y porque, bueno, pero nosotros no entendemos, vamos a tardar lo mismo, 1 hora. no crean, no crean, porque haciendo 2 o 3 se dan cuenta que la mecánica es la misma. Por ejemplo, miren, ¿cómo empiezo a resolver esto? Factorizando el denominador. X al cubo más x cuadrado menos 2x igual 0. Es decir, voy a obtener 3 raíces. Esto es primero, ¿sí? x2 y x3. Si no, vayan a buscar al profesor de primero y quéjense con él. Yo creo que lo digo. Ahora. Voy a buscar las 3 raíces de esta función polinómica de grado 3. x1, x2 y x3. Lo pueden hacer con la calculadora, no se hagan problema. Lo importante es todo el proceso que sigue después. ¿Cuáles serían las raíces de esta función polinómica de grado 3? 0, 1 y menos 2. ¿Cómo quedaría entonces factorizada esta expresión de grado 3? ¿Cómo sería su expresión factorizada? ¿Cómo sería su expresión factorizada? Primer año, ¿eh? Si alguien debe el final de primer año, ten en cuenta que esto hay que saber. Recuerden que es x menos x1, es x menos x1 por x menos x2 por x menos x3, ¿sí? En este caso, ¿quién es x1? El 0. Entonces me quedaría x menos 0 por x menos x2, o sea, x menos 1 por x menos menos 2, o sea, x más 2. Más 2. Como menos 0 no me modifica en nada la situación, acá simplemente lo que me va a quedar es x. Entonces, la factorización de este polinomio de grado 3, que ustedes verán cómo lo factorizan, es x por x menos 1 por x más 2. ¿Sí? Esta es la factorización. O sea, que a esta integral que tengo acá, en vez de representarla como esta fracción, la puedo representar como la factorización del denominador. O sea, abajo voy a tener x por x menos 1 por x más 2. Entonces, si yo a esa fracción la puedo expresar de esta manera, la puedo expresar como la suma de ¿cuántas fracciones? De 3. De 3. Que sería como A sobre quién. A sobre X. Sí, Sobre X. sobre X. Más B sobre X menos 1 y más C sobre X más 2. Excelente. C sobre X más 2. Diferencial. Entonces fíjense que mi objetivo para poder resolver este integral es hallar A, hallar B y hallar C. De la misma manera que sucedió en el caso anterior. Obviamente después uno empieza a obviar algunos pasos, pero fíjense lo que va a suceder acá. Otra vez vamos a comparar la fracción original, en realidad la factorizada, siempre es mejor comparar la factorizada, con la suma de fracciones, esta que tenemos acá. La vamos a comparar.
¿Para qué? Para eliminar lo de abajo y comparar lo que me queda arriba con lo que me queda arriba. Pero para poder comparar eso, primero tengo que resolver la suma de estas fracciones. Y acá se plantea un desafío bastante interesante, o al menos uno intenta plantearles un desafío interesante, que es el siguiente. Si yo, por ejemplo, ¿no? Tengo A sobre B más C sobre D más E sobre F, ¿cómo es el resultado de esa suma de tres fracciones? ¿Quién sería el denominador de esas fracciones? ¿Quién sería el denominador de esa suma de tres fracciones? B por D por F. Exactamente. B por D por F. Quiere decir que acá yo voy a tener un gran denominador, así, y abajo voy a tener el producto de los tres factores, o sea, x por x menos 1 por x más 2. ¿Sí? Y si yo estoy sumando tres fracciones, ¿cuántos términos voy a tener arriba en el numerador? 3. 3. O sea que acá voy a tener una suma, y acá voy a tener otra suma, y voy a tener 3 términos. Una acá y una acá. ¿Cuáles son esos tres términos? ¿Cuál sería el primero? Piensen en la suma de fracciones normales, ¿eh? Sí. Les doy un pequeño secretito. A Va a ser por- A, ¿sí? por- Por D por F. Va a ser A por D por F. Wow. El segundo término va a ser el que surja de C. O sea que va a ser C por ¿quién? Fíjense bien qué pasó en la primera relación. Sí. A de la primera fracción se B y multiplica F, profe. por B y F, exactamente. Por B y F. O sea, por B y F. Y por último, el tercer término sería E E por B por D. por B por D. Exactamente. O sea, fíjense que existen unas relaciones que nos permiten resolver cualquier suma, resta de fracciones de una manera más simple. ¿Por qué? Porque uno primero lo generaliza y ya después se vuelve recontra mecánica la situación. Porque, por ejemplo, yo sé que acá arriba voy a tener dos términos. Un más y otro más, ¿no? Porque son los dos más que surgen de acá. Y con ese criterio, el primer término, ¿cómo sería? A por X menos 1 por X más 2. Exactamente. Por x menos 1 por x más 2. El segundo término, ¿quién sería? B. B, B por X ¿sí? Por x, por X por X más 2. x más 2. Exacto. Y por último, el último término, con el mismo criterio, sería C. Sería C. C por X X por X menos 1. por x menos 1. Exacto. Entonces noten cómo, teniendo en cuenta relaciones que pueden hasta, ni siquiera hace falta memorizarlas, sino que arman la expresión genérica y la razonan. Porque fíjense que tiene una relación. El primero de arriba con los de abajo, el del medio con los dos extremos y el último con los dos primeros. O sea, hay una relación que nos permite armar esa fórmula. No es que por capricho uno la arma de esa manera. Ahora, nos pasa lo mismo. Los dos de abajo, ¿sí? Que son iguales, son iguales, se eliminan entre sí. Quiere decir que lo que voy a comparar es lo que está acá arriba, 3x² menos 2,
con todo este término que me queda de acá arriba. Y recuerden, buscamos, vamos a escribirlo así, buscamos A, B y C con los valores de las raíces. En este caso son x1, x1 igual 0, x2 igual 1 y x3 igual menos. Ahí. Recuerden que esta expresión la voy a pintar en verde porque es la importante, la que nos va a permitir hallar todo. Y vamos con eso. Dice, si x es igual a 0, ya a esta altura hacemos los cálculos obviamente un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque si yo agarro todo este término que está acá, ¿no? A simple vista de lo que tengo acá, ¿qué términos se cancelan? Si x es igual a 0. ¿Qué términos se cancelan si b es igual a 0? Si x es igual a 0. El A y el C. El a, no. El b y el c. El B y el C. ¿No ve que están multiplicados por x? Como están multiplicados por x, que sería 0, se cancela todo. Y entonces, ¿qué me quedaría acá? Solamente esas dos expresiones. ¿Sí? Se cancelan b y c. Si yo acá reemplazo por 0 la x, ¿qué es lo que me quedaría? 3 por 0 al cuadrado es 0, menos 2 es menos 2, de este lado. Del otro lado, a por 0 menos 1 es menos 1, y 0 más 2 es 2. ¿Qué quiere decir eso? Que menos 2 es igual a menos 2a. ¿Por qué? Porque hacemos 1 por 2 es 2 y menos por más es menos. Para hallar a, ¿qué hago? Paso dividiendo el menos 2 y me queda menos 2 dividido menos 2. Que eso no es otra cosa que 1 positivo. ¿Sí? 1 es igual a b. Ahí está. Ahora, vamos a hallar los otros valores. En vez de porque es el importante, siempre teniendo en cuenta esta expresión. Si yo sobre esta expresión que tengo acá, vamos con la segunda raíz, ¿no? Que era 1. Si x es igual a 1. En esta expresión que vamos a usar, ¿qué término se cancela? Acá. Si x es igual a 1, ¿qué término se cancela? El C. El A y el C. El a y el c, exactamente. ¿Por qué? Porque si pongo el 1 acá, va a ser 1 menos 1, 0, se va a ir. Si pongo el 1 acá, 1 menos 1, 0, este término se va a ir. Y ahora, ¿qué nos queda? Reemplazar el 1 en las x, ¿sí? Fíjense que acá lo que me va a quedar es lo siguiente. Si yo pongo el 1 acá, 1 al cuadrado es 1, 1 por 3, 3, y 3 menos 2 es 1. O sea que voy a tener 1 igual. B por 1 por 3. ¿Sí? Porque si pongo el 1 acá, 1 más 2 es 3. Ahora, 1 por 3 es 3. Entonces tengo, en este caso, que 1 es igual a 3b. Paso dividiendo el 3 y no me queda otra cosa que 1/3 es igual a b. Fíjense que acá Pero estamos... ahí en el término C también no pasaba lo mismo porque quedaba C por X. ¿Cómo vamos luego? ¿Qué? Vio que usted canceló A y canceló Sí, el sí. término C. Y ahí Sí. no queda C por X. No, porque cuando vos pones el 1 acá, esto Claro, es da 1. 0. Pero Claro, no da 0. queda No, porque 1 por 0, 0, 0 se cancela. claro, 0 por todo esto es 0. Claro, sí, sí, ¿Sí? ahí entendí. No hay problema. Estamos lentos hoy. Está bien, no hay problema.
No, y aparte tampoco quiero terminar muy sobre la hora, porque después ustedes tienen clase de física y andan a las corridas, ¿no? O se me van, se me desconectan todos. Bueno, x3 es igual a menos 2. Ahora, vamos a ver qué pasa si, en este caso, x es igual a menos 2. Si x es igual a menos 2, ¿cuáles son los términos que se cancelan ahora? El A y el B. El A y el B, exactamente. El A y el B se cancelan, porque fíjense que si yo pongo el menos 2 acá, todo esto da 0, y 0 por todo esto es 0. Si pongo el menos 2 acá, todo esto da 0, y 0 por todo esto da 0. Reemplazando ese valor, ¿sí? Esa cuenta me da. Del lado izquierdo me da 10, ya esa es la cuenta, ¿no? Y del lado derecho me queda C por menos 2 por menos 3. ¿Sí? 2 por 3 es 6 y menos por menos es más, entonces me queda 10 es igual, 10 es igual a 6C. Si yo paso ese 6 dividiendo, me queda 10 dividido 6 es igual a C. ¿Que me da cuánto es? 5 tercios. ¿Sí? ¿No? Sí. Y por lo tanto, hallamos el valor de C. O sea que ya teniendo A, B y C, podemos pasar, vamos a escribirlo acá, pasamos a resolver la íntegra. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos, esperen que guardo por si se corta, lo que nosotros tenemos es, para resolver esta integral que tenemos acá, necesitamos hallar A y B, y ya lo hallamos. A, dijimos que valía 1, acá no tengo problemas. B, dijimos que valía 1/3, así que para una cuestión de comodidad lo voy a escribir así. 1/3. Y como vemos ahí, C vale 5 tercios. 5 tercios. Y el procedimiento es el mismo. Como es una integral de una suma, vamos a calcular la suma de integrales. Y además, estas constantes que tengo acá, las voy a sacar afuera de la integral. Entonces, haciendo todo eso, que teóricamente ya se sabe porque se ha estado trabajando, esto me queda así. La integral de 1/3 de 1 sobre x diferencial x más 1/3 por la integral de 1 sobre x menos 1 diferencial x más 5 tercios por la integral de 1 sobre x más 2 diferencial x. Entonces ahora acá queda resolver cada una de las integrales, ¿sí? La integral de 1 sobre x, ¿cuál es? Logaritmo natural. Logaritmo natural. Vamos a ponerle del módulo de x. Ahí. La integral de 1/3 por la integral de 1 sobre x menos 1, ¿cuánto es? Más. 1/3 por logaritmo natural de 1 sobre x menos 1. Exactamente. Muy bien. X menos 1. Y por último, con el mismo criterio, me va a quedar más 5 tercios por el logaritmo natural de x. Y este sería el resultado de la integral que estamos buscando. Fíjense que resolver la integral es un toque. ¿Cuál es el conflicto? Buscar a esta integral como la suma, a esta fracción como la suma de varias fracciones. ¿Se entendió más o menos hasta acá?
Sí, profe. Bueno, vamos a hacer así. Son y 5. Vamos a cortar 7 minutos más o menos. 10. Y después seguimos con el segundo caso, que es cuando hay multiplicidad de raíces. Es muy parecido, no se preocupen. El procedimiento es exactamente el mismo. ¿Sí? Cambia una variante nomás. Hay una que otra variante nada más. Pero bueno, después del pequeño corte vamos a hacer eso. Son y 5, así que hay cuarto. Volvemos y seguimos con esto. ¿Sí? Ok. Corto mi micrófono y en un ratito seguimos. Bueno, continuamos. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Fíjense que antes de empezar, el método menciona que es para funciones en las cuales el polinomio del denominador, o sea, el polinomio Q, acá otra vez me volvió a quedar en minúscula, tiene multiplicidad, es decir, hay alguna raíz que se repite. Es decir, supónganse que ustedes tienen un polinomio de grado 3, ¿no? De grado 3. Y uno supone que ese polinomio de grado 3 puede tener 3 raíces, es decir, x1, x2 y x3. Pero suele pasar que alguna de esas se repite. Es decir, puede ser que obtenga 1, 1 y 2 acá. Entonces, la función tiene 2 raíces, pero hay una que se repite. Entonces, en esos casos, para resolver este tipo de integral, se toma de la siguiente manera. Si una de las raíces se repite, para acomodar la fracción, se va a ir en forma decreciente, con la cantidad de veces que se repite. Sé que ahora parece una locura, o parece raro, pero con el ejemplo va a ser un poquito más sencillo. Fíjense. Vamos a ir directamente al ejemplo. Así lo podemos ver sin ningún tipo de problema. Miren, el criterio es el mismo, ¿no? Agarro el denominador, lo igualo a 0 para factorizarlo, y busco las 3 raíces. x1, x2 y x3. Y resulta, en este caso, que esas 3 raíces son 1, 1 y 1. Con lo cual, la factorización para este polinomio de grado 3, ¿cómo quedaría? La forma factorizada para ese polinomio de grado 3. X menos 1 a la 3. Exactamente. Esto me quedaría x menos 1 al cubo. Y fíjense que es diferente, obviamente, al caso anterior. Porque en el caso anterior, yo si bien acá tengo 3 términos, no lo puedo trabajar de la misma manera, porque si quiero buscar las fracciones, A y B no los encontraría. A, B y C en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace para modificar esta expresión? ¿Sí? Vamos a hacerla. Sabemos que en este caso, acá abajo lo que voy a tener es el x menos 1 al cubo. Y tenemos en este caso 3 términos, o sea, 3 factores, x1, x menos 1, x menos 1 y x menos 1. Quiere decir que esta integral la puedo reescribir como la suma de ¿cuántas fracciones? De 3. De 3. Entonces a mí me va a quedar así. A más B más C. ¿Qué es lo que se pone abajo? El primer término va a llevar exactamente la factorización que existe. Exactamente la factorización que existe. El siguiente término va a llevar la misma factorización pero con un grado menos, o sea, 2. Y la siguiente factorización va a llevar el mismo término pero con un grado menos todavía, o sea que voy a tener acá x menos 1.
Esto es lo importante en este caso. Cuando la raíz se repite, la primera expresión es con la factorización completa, la siguiente con un grado menor y la siguiente con un grado menor. O sea, hasta llegar a una expresión lineal. Quiere decir que si yo tengo a la 4, voy a poner a la 4, a la 3, a la 2, a la 1. Si tengo a la 2, voy a poner a la 2, a la 1. Eso solamente se realiza para las raíces que se repiten. Luego, se procede de la misma manera. Vamos a comparar esta expresión, que es la factorizada, con la segunda, que es la de la suma de fracciones. Pero obviamente acá, tratarlo no va a ser tan parecido. A ver si puedo borrar esto. Yo voy a tener A sobre X menos 1. Recuerden que lo que vamos a hacer es sumar estas fracciones. Pero esta fracción en donde hay un común denominador no se resuelve de la misma manera. Porque en realidad no buscamos el común denominador multiplicando los denominadores, sino que es al revés. Por ejemplo, ¿recuerdan cómo resolver una fracción de este tipo? Si yo tengo 3 sobre 6 más 5 sobre 2. Cuando quería resolver esta fracción, ¿no? ¿Qué ponía acá abajo? ¿El 6 por 2? No, ponía el 6. Porque el 6 es común al 6 y al 2, es múltiplo de los dos. ¿Y cuál era el procedimiento que se realizaba? Se agarraba este de acá abajo, se dividía por este de acá, y se multiplicaba por el de arriba. Es decir, 6 dividido 6 es 1, y 1 por 3 es 3. Más, por el término por el más que aparece acá, lo mismo. 6 dividido 2 es 3, y 3 por 5 me queda 15. Resolviendo esto, obviamente me queda 18 sobre 6. Ahora, ¿recuerdan este proceso, no? Para resolver suma de fracciones. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, acá se hace lo mismo, en este caso. ¿Por qué? Porque vamos a hacer así, miren. El común denominador en este caso es la potencia mayor, o sea, es el término con la potencia mayor. Quiere decir que cuando yo haga acá la fracción, el común denominador, en este caso, va a ser el x menos 1 al cubo. Ese va a ser el común denominador. Porque aparte, si agrego algo más, no se va a cancelar con el otro. Y el proceso que hacemos es el mismo, ¿no? Agarramos el de abajo, que es x menos 1 al cubo, dividido x menos 1 al cubo, es 1, porque divido una expresión por sí misma. X menos 1 al cubo dividido x menos 1 al cubo es 1. Y 1 por a, me queda a. Más, porque es el más este que está acá. ¿Qué expresión se obtiene de hacer x menos 1 al cubo dividido x menos 1 al cuadrado? ¿Qué me quedaría? X menos 1. X menos 1. Entonces, acá me quedaría b por x menos 1. Más, por el término que aparece ahí, si hago x menos 1 al cubo dividido x menos 1, ¿qué expresión me queda? X menos 1 cuadrado. X menos 1 al cuadrado. Multiplicado por c, sería c por x menos 1 al cuadrado. Y ahora sí pasa lo mismo, ¿no? Tengo este término de acá abajo, que se va a cancelar con este término de acá abajo, y lo que voy a poder comparar es este x al cuadrado de acá arriba
con esta expresión de acá arriba. Y el proceso es el mismo para buscar A, B y C. Va a haber una pequeña variante. ¿Cómo buscamos A, B y C? Utilizando los valores de las raíces. ¿Pero cuántas raíces tengo? Una sola. Entonces, en principio vamos a usar. ¿Qué pasa si X es igual a 1? De esta expresión que tengo acá, ¿qué es lo que se va a cancelar? B y C. B y C, claro. Se va a ir B y C. Al irse B y C, de este lado me queda A, y si pongo el 1 al cuadrado acá, obtengo que A Queda. vale 1. Directamente. No hay mucho problema en ese caso. ¿Cómo hago para hallar los valores que faltan de B y de C? Voy a elegir los valores que yo quiera. Lo que yo quiera para X. Es decir, podría decir, a ver, ¿qué pasa si X es igual a un valor fácil que sería 0? ¿Qué pasa si X es igual a 0? Porque ahora tengo que elegir números arbitrarios, porque no tengo. Las raíces ya no están. Ya lo usé, es una sola. Los próximos dos los voy a elegir el que yo quiero. Pueden elegir cualquiera, ¿eh? Van a llegar a lo mismo. O sea, valores de B y C. Si X vale 0, ¿no? Fíjense, vamos a reemplazar en este caso. Me va a quedar 0 al cuadrado de este lado, A más B por 0 menos 1, más C por 0 menos 1 al cuadrado. Si yo resuelvo, al lado izquierdo me queda 0, y del lado derecho me queda A menos B más C. 0 menos 1 es menos 1, y menos 1 por B es menos B. 0 menos 1 es menos 1, pero menos 1 al cuadrado es 1 positivo, y 1 por C es C. Cuenta básica. De esto que tengo acá, ¿qué conozco? Que A vale 1. El valor de A. Que A vale 1, exactamente. Sabemos en este caso que A vale 1. Entonces esto me va a quedar 0 es igual a 1 menos B más C. ¿Qué vamos a hacer acá? Este B que es negativo, lo voy a pasar para el otro lado. Y fíjense qué es lo que me queda. Me queda que B es igual a 1 más C. Es la relación que obtengo, no tengo otra, ¿eh? Es lo que encontré. No hay nada más, solo es. Vamos a pintarlo de otro color porque es una expresión secundaria. Ahí. Ahora, como ya les dije, una vez que usamos las raíces y nos tenemos más, los próximos valores los vamos a elegir. Siempre es recomendable elegir valores chiquitos y que sean de cálculo fácil, ¿no? Si tenemos el 1 de raíz, el 0 que elegí, ahora podemos usar o el menos 1, el que queramos, pero vamos a usar el 2, como para mostrar que se puede. Entonces, ¿qué pasa si X es igual a 2? Lo mismo. En esta expresión, si yo reemplazo en el 2, ¿cómo me queda? ¿Qué me queda del lado izquierdo? Si yo reemplazo el 2 en la X. 4. 4. Es igual a, que ya sabemos que vale 1, y B, ¿cómo me quedaría? B por X menos 1. 1 más C. Más B, claro. 1 por B, que va a ser más B. Y lo mismo me pasa con C. Si yo pongo el C, ¿qué me va a quedar? Si pongo el 2 me va a quedar 2 menos 1, 1, y 1 al cuadrado, 1. 1 por C es más C. Ahora, ¿qué pasa? De esta expresión que tengo acá, ¿qué es lo que conozco? Valor de B. Claro, conozco que B es igual a 1 más C. A 1 más C. Entonces, eso lo podemos reemplazar. Y fíjense que me queda así. 4 es igual a 1 más B. B es 1 más C. Más C.
Obviamente esto se transforma en una ecuación relativamente sencilla porque me queda 4 es igual a 2 más 2c. Este 2 que está sumando pasa restando. Y me queda 2 es igual a 2c. El 2 pasa dividiendo y me queda que 1 es igual a c. Esto ya es una operación sencilla. Ya tenemos c. Ahora, teniendo c, ¿cuánto vale b? ¿A qué era igual b? A 1 más c. No más C. A 1 más c. 1 más c. O sea que b es igual a 2. Y acá ya tenemos los términos de a, de b y de c para resolver el tema. Hay pequeñas variantes de un caso a otro, nada más. ¿Sí? Y esta idea de que se vayan encontrando una relación de b con c y en la siguiente hagan el reemplazo es lo más normal que puede pasar. Vamos ahora a resolver la integral. ¿Sí? Para la cual a dijimos que valía, que no me acuerdo, 1. A vale 1, B vale 2 y C vale 1. Y el criterio para resolver es lo mismo, ¿sí? Yo voy a separar en 3 integrales. Pero, para que vean que no es lo mismo que en el anterior, nos va a pasar lo siguiente. Vamos a resolverlas por partes. O sea, una por una, no meto por partes. La primera me va a quedar así. 1 sobre x menos 1 al cubo diferencial x. Tenemos la otra, que es 1 sobre x menos 1 al cuadrado diferencial x. Y la última, que esa es más sencilla, es la integral de 1 sobre x menos 1 diferencial x. ¿En cuál de las tres me pueden asegurar que el resultado es logaritmo natural? En la última. En la última. 1 Nosotros sabemos, sobre en la x última. menos 1. Este es un 2. Bueno, este es un 2, pero lo podemos sacar afuera, ¿sí? En la última podemos asegurar que la integral es logaritmo natural de x menos 1. En las otras no. En las otras no podemos asegurar esa situación. Sin embargo, acá también existe una propiedad para poder resolver esto sin problema, ¿sí? Porque también tiene que ver con la lineal. Piénsenlo así. Si ustedes, por ejemplo, tienen la integral de 1 sobre x al cuadrado, diferencial. Para resolver esta integral por las integrales inmediatas, ¿qué es lo que hace? El 1 sobre x al cuadrado lo escriben como x a la menos 2, diferencial x. Entonces, ¿qué es lo que recuerda? Que para resolver esta integral potencial tienen que aplicar la fórmula x a la n más 1 sobre n más 1. Que para este caso en particular, ¿cuál sería la integral de x a la menos 2? X a la menos 1 sobre menos 1. Exactamente, sería x a la menos 1 sobre menos 1. Que esto no sería otra cosa que menos x a la menos 1, ¿sí? Con este tipo de expresiones pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo aplico el método de sustitución, por ejemplo, si tengo 1 sobre x menos 1 al cubo, diferencial x, si aplico sustitución, voy a llegar a que si t es igual a x menos 1, el diferencial x es igual al diferencial t. O sea que lo que tendría es la integral de 1 sobre t al cubo
diferencial t. O sea, lo mismo que si tuviera acá. Que tengo acá. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo reemplace, en realidad lo que voy a meter es el x menos 1. Así que, cuando yo tengo una lineal en este tipo de expresiones, lo puedo trabajar de esta manera. A este 1 sobre x menos 1 al cubo, lo voy a resolver así. Lo voy a escribir como la integral de x menos 1 a la menos 3 diferencial x. Y si aplico esa propiedad de la función potencial en este paréntesis, que repito, es una lineal, esto me quedaría así. X menos 1 elevado a la menos 2 sobre menos 2. ¿Por qué? Porque hice menos a la n más 1, o sea, a la menos 3 más 1, que me da 2, sobre a la n más 1, que me da menos 2. Con ese mismo criterio, ¿cuál sería la integral de esta? La puedo transformar en lo siguiente. Bueno, el 2 afuera, ¿no? El 2 por x menos 1 a la menos 2. Y por lo tanto la integral me quedaría así. 2, sí, pues el 2 de afuera. ¿Y la integral cómo sería? O sea, ¿cómo me quedaría la fracción? Uy, no sé. X menos 1 ¿Sí? a la menos 1 sobre menos 1. Sobre menos 1. Claro. Que ese menos 1 lo único que haría es cambiar el signo adelante y me quedaría menos 2 por x menos 1 a la menos 1. Este menos 2 de ahí abajo lo puedo expresar como menos 1/2 y directamente me quedaría x menos 1 elevado a la menos 2. Y ahí tengo el resultado de las tres integrales. Todo esto lo puedo hacer porque las expresiones que aparecen ahí adentro son lineales. Lineales que surgen de la factorización de el polinomio. O sea que el resultado de la integral, ya vamos a anotarlo aquí. Ven, acá la integral es un poquito más difícil de resolver. Es menos 1/2 de x menos 1 a la menos 2 menos, menos 2 por x a la menos 1 por x a la menos 1 ahí. Más el logaritmo natural del módulo de x menos 1. Vale. Esa es. Fíjense cómo cambia, ¿no? Cambia un poco. El procedimiento es el mismo, pero se modifica esta idea de cómo resolverlo. ¿Se entendió más o menos hasta ahí? Vamos a hacer. Sí, profe. ¿Sí? Después el procedimiento es el mismo. Fíjense, vamos a hacer el ejemplo 2. Porque tenemos tiempo y como ya les comenté, las integrales trigonométricas, si bien acá hay algunos ejemplos que no están resueltos, que pensaba resolver, ya les digo, se resuelven con sustitución, se resuelven por partes, no son problema resolver las integrales trigonométricas, porque lo hacen con todo lo que ya saben. Inclusive con la fórmula esa de inmediatas, que dice f elevado a la n por f' de x, ¿sí? Pero bueno, ese es a modo de comentario. Vamos a resolver este como para que quede resuelto. Lo tengo resuelto en otro lado, podría copiar y pegarlo y contarlo arriba, pero no, vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que hago? Agarro el denominador, ¿sí? Lo igualo a 0 y busco sus raíces. En este caso van a ser 3. X1, X2,
Pero ¿qué pasa? Resulta que las raíces en este caso son 1, 1, 2. Quiere decir que, ¿cómo me quedaría la factorización de esta expresión? X menos 1 al cuadrado por X menos 2. X menos 1 al cuadrado por X menos 2. Perfecto. Este es el término que nos va a permitir expresar a esta integral como la suma, como el integral de suma de fracciones. Entonces, en vez de usar la expresión polinómica, vamos a usar la expresión factorizada. Ahora, esta expresión, esta fracción que tengo acá, en la suma de ¿cuántas fracciones la puedo representar? De 3. De 3. De 3. A más B más C. Y acá es donde volvemos a esta idea de, bueno, hay que estar atentos a esta situación. Agarramos primero la que se repite, ¿no? Que es con la potencia correspondiente. Y el siguiente término es con una potencia menos, o sea, solamente a la 1. X menos 1. Como ya no hay más potencias que bajar, no necesito, y aparte, fíjense, sabemos que van a ser 3, entonces no puedo agregar una en cualquier lado. Y la tercera va a ser con el otro término de factorización, que es el X menos 2. Ahora sí, con estas expresiones, vamos a buscar la expresión para hallar A, B y C. Con el mismo criterio, ¿no? Vamos a sumar, ¿sí?, esas fracciones. El criterio es el mismo, ¿sí?, el que usamos en el anterior. El factor común va a ser la potencia mayor, ¿sí?, del factor que comparten este, y el factor diferente, que en definitiva es esto que tengo acá, ¿no? X menos 1 al cuadrado por X menos 1. Fíjense que acá voy a tener 3 términos, ¿sí? El primer término se va a obtener de hacer X menos 1 al cuadrado por X menos 2 dividido X menos 1 al cuadrado. Si yo hago esa división, ¿qué término me queda? X menos 1 al cuadrado. X menos 1. ¿Cuál? Por X menos 1 a la cuarta. No, porque vos lo que haces es... ¿Por o dividido? No, Dividido. Dividido. Ah, entonces X menos 1. No, esto lo voy a dividir por esto. ¿Qué me queda? X menos 2 queda. Ah. Claro, X menos 2. Se cancela el que es diferente. Son iguales, se cancelan. Y ahí es donde me queda A Ok. por X menos 2. Si hago lo mismo con el otro, a ver si... Yo lo mismo con el otro. Todo esto, pero dividido este de acá. ¿Qué me queda? Ahí quedaría ¿B? 1 o X menos 1 por X menos 2. No, solamente X menos 1. Porque como estos son 2, este elimina Claro, uno solo. claro. Uno solo. Entonces me queda, como bien decís, X menos 1 por X menos 2. Y con ese mismo criterio, el tercer término, ¿cómo quedaría? X menos 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. Claro. C por X menos 1. Esto ahora lo achico para que sea mejor. X menos 1. Y fíjense, va a pasar lo mismo. Este de abajo se elimina con este de abajo. Y lo único que me queda es la expresión del cuadrado de ahí arriba, ¿sí?, y todo este término de acá. Repito, cuando una vez se ve estas expresiones extremadamente largas suele entrar en conflicto, pero son bastante sencillas de usar. Nosotros tenemos 2 raíces, así que la tercera la vamos a tener que inventar un número, ¿sí? No nos vamos a complicar mucho. Pero bueno, vamos a ver qué pasa si X es igual a 1.
Si x es igual a 1, de este término que tengo acá, ¿no? De esto que tengo acá, ¿qué se elimina? El término B. ¿Y qué más? ¿Y el término C? Exactamente. Fíjense, porque acá tengo el término x menos 1, que se hace 0, y el término x menos 1, que se hace 0. Quiere decir que todo esto se cancela. Reemplazando con el valor 1, ¿sí? Me va a quedar de un lado 4, acá, y del otro lado me va a quedar menos 1a. ¿Por qué? Porque 1 menos 2 es menos 1 y menos 1 por a es menos 1a. Pasando dividiendo el menos 1, esto no es otra cosa que menos 4 igual a a. Primer término importante. Ahora vamos con la otra raíz porque la tenemos. ¿Qué pasa si x es igual a 2? El mismo criterio. Toda esta expresión, de toda esta expresión que yo tengo acá, ¿qué término se va a eliminar? El A y el B. El a y el b, exactamente. Se elimina el a y el b. Y al reemplazar el 2, ¿sí? En el lado izquierdo me queda 6. Sí, 6. Y del lado derecho, fíjense que tengo 2 menos 1 es 1. Y 1 al cuadrado es 1. Y 1 por c es c. Siguiente término, importante. Vamos a sacar el color, bueno, no nos interesa. Y como les comenté, cuando nos falta un valor lo inventamos. Y si tengo el x1, el x2, ¿qué otro valor es sencillo para poder calcular todo esto? X3. No, hay uno más fácil todavía. Más amigable. Menos 1. ¿No? X0. X0. Sí. Porque no hacemos tanta cuenta con el X0 porque cancelo varias cosas. Siempre que tengan la posibilidad de elegir, en estos casos les conviene elegir siempre el 0. 0, 1, 2. O 0, 1, 2 o menos 1 o menos 2, esos valores. Fíjense acá, ¿sí? Que si utilizo el 0 obviamente no se cancela nada, ¿sí? Sin embargo, vamos a reemplazar, ¿no? Por el 0. Fíjense que cómo queda. Del lado izquierdo queda 4, ¿sí? Del lado izquierdo queda 4. Del lado derecho queda 0 menos 2 por a, o sea, menos 2a. Acá me queda 0 menos 1 es menos 1, por b es menos b. Ah, no, menos b no. Porque tenemos lo siguiente. Acá tenemos 0 menos 1 es menos 1. Acá. 0 menos 2 es menos 2. Entonces, menos por menos es más, y 1 por 2 es 2. O sea que acá me queda más 2b. Ahí. Y el tercero me queda c, directamente. Más c. ¿Sí? 0 menos 1 es menos 1, pero menos 1 al cuadrado es 1 positivo. De esta expresión que yo tengo acá, ¿qué conozco? Que C vale 6. ¿Y qué más? Y que A vale menos 4. Ya vale menos 4. Exacto. Entonces me queda 4 es igual a menos 2 por menos 4 más 2 por 6. Todo eso es igual a C. Resolviendo y despejando, ¿sí? Después cualquier cosa lo verifican, van a ver que es una ecuación bastante sencilla. No, C era 6, ¿para qué? Lo escribí mal. Profe, pero C no Sí. es 6. Sí, lo escribí mal yo, ahí está. B más 6. B más 6. Despejando acá, van a llegar a que B, esperen que tengo el resultado acá, es menos 5. Ahí, B es menos 5. Estamos en verde, y listo. Ya tenemos para resolver la integral. ¿Sí? Vamos a la integral, que era esta que está acá. Entonces les digo que una vez que hagan un par, ya después todo lo demás sale enseguida, porque son todos muy parecidos. A era menos 4 acá,
4 acá. B era menos 5. Y C era 6. Entonces, nosotros vamos a resolver cada una de esas integrales por separado, como para mantener un orden, ¿no? Por cuestiones de comodidad, las constantes esas que nos quedan acá arriba siempre las sacamos afuera. Entonces, nos va a quedar así. La integral, ¿sí? Adelante es el menos 4, ¿no? De 1 sobre x menos 1 al cuadrado, diferencial x. La siguiente sería menos 5 con la integral de 1 sobre x menos 1, diferencial x. Y la siguiente integral sería 6, ¿sí? Esto lo sacamos como constante, por la integral de 1 sobre x menos 3, diferencial x. De las tres que tengo acá, ¿cuál automáticamente me va a dar logaritmo natural de x? O logaritmo natural. La 2. La Sí. La segunda. segunda y la tercera. Exactamente, la segunda y la tercera. O sea que para estas tenemos menos 5, logaritmo natural de x menos 1. Y para la tercera tenemos 6 con el logaritmo natural de x menos 2. Y para la primera, realizamos esto que se comentó hace un momento. Como tengo este factor lineal acá, lo puedo expresar como una potencial escribiendo menos 4 por la integral de x menos 1 elevado a la cuánta. ¿A la 1? No. ¿Cómo se expresa la potencia que está acá abajo? Cuando la A la paso acá 3. arriba. ¿Cómo? A la menos 2. A la menos 2, exactamente. Entonces, esa expresión a mí me sirve para armar la relación potencial. ¿Por qué puedo hacer eso? ¿Por qué puedo utilizar la integral de una potencial? Porque acá adentro hay una lineal. Recuerden eso, hay una lineal. Ya, aparte es una lineal dependiente de 1 y positiva. Todo eso se tiene que cumplir para que pueda aplicar estas relaciones directas. Entonces esto me va a quedar menos 4, ¿sí? Por, ¿cómo me va a quedar la integral de x menos 1 a la menos 2? ¿Qué me quedaría arriba? X menos 1 a la menos 1 sobre menos 1. Exactamente. Y lo que va a hacer ese menos 1 de abajo es cambiarle el signo a este menos 4, y por lo tanto esta integral va a ser 4 por x menos 1 a la menos 1. Y la integral que tanto queríamos calcular va a ser 4 por x menos 1 a la menos 1 menos 5 por logaritmo natural de x menos 1 más 6 por el logaritmo natural de x menos 1. Y ahí termino la integral. ¿Quedó más o menos claro esto? Sé que es mucho proceso. Una pregunta, profe. Sí, decime. ¿Por qué quedó menos 4 por x menos 1 sobre menos 1 dividido menos 1? Porque No vos lo que entendí haces es, a esta expresión la tratás como una potencial. Porque si utilizás una sustitución, acá lo que vas a tener es esto. La integral de t a la menos 2. Diferencial t. Y al ser una expresión potencial, ¿cómo lo resolvés? Como t elevado a la n más 1 sobre n más 1. ¿Qué pasa? Como n es menos 2, acá te queda menos 2 más 1. Y menos 2 más 1 es menos 1. Lo veo acá abajo. Ah, claro. La regla de la fórmula. Claro, exactamente. Es la fórmula de la potencial. Eso lo podés hacer acá, porque lo que tenés acá adentro es una lineal. ¿Sí? Una lineal dependiente
igual 1. Si no, no podés. Pero eso surge de la factorización, así que si haces una factorización, claramente vas a tener una lineal dependiente 1. ¿Sí? Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, como les comenté, la trigonométrica, como lo hacen con el método que a ustedes les parezca, así total. De todas formas, en la evaluación de la semana que viene, no les voy a agregar integrales trigonométricas, ¿sí? Ninguna. Va a ser de las que vimos. Inmediata, por parte, sustitución y fracciones simples.